Bienvenido a Pensamiento Vivo, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo. Muchas Gracias, gracias gracias. por la invitación, Fernando. Muy No, amable. al contrario, me siento honrado de contar con tu amistad también. Y bueno, platícanos un poquito para la gente que nos está viendo. ¿Quién es Roberto? ¿De dónde salió Roberto? ¿Qué ha hecho Roberto durante esta aventura de la vida? Bueno, yo soy chileno, estudié en la Universidad de Concepción, que es la tercera universidad de Chile. Estudié primero economía y después administración, esa es mi licenciatura. Pero no me quedé tranquilo, yo entré a estudiar a la universidad cuando ya tenía 35 años, salí a los 42, 41. Entonces ya era medio mayor como para entrar recién al mercado laboral como economista. Entonces se me ocurrió y tenía un amigo en Estados Unidos de ir a estudiar a Estados Unidos, a hacer una maestría. Le dije a mi esposa y a mis hijos, voy a Estados Unidos por 2 años y vuelvo. Resulta que esos 2 años se transformaron en 4. Y sí, efectivamente, entré al college, trabajé en lo que pude en Estados Unidos inicialmente, en la construcción. Después pude entrar a una buena universidad, la Universidad de Redlands, y ahí hice la maestría. Y estando en Estados Unidos, yo conocí a Peter Drucker, que es un filósofo y es el padre de la administración moderna. Y dije, yo no puede ser de que esté enseñando aquí en Claremont. Claremont queda como a 45 minutos de Los Ángeles. Yo vivía en el área de Los Ángeles. Y fui, traté de inscribirme y logré entrar y hice una postmaestría con Peter Drucker y llegué a ser su chofer designado. Lo llevaba todos los sábados de la Universidad de Claremont a su casa, lo cual fue un privilegio y un gran honor para mí por 2 años. Y ahí me quedé, me estanqué, me dediqué a ganar dinero en la carrera esa como el hámster que gira en una rueda, porque encontraba yo que la felicidad estaba en ser famoso, en tener más medios, ser admirado, tener un mejor carro, tener una mejor casa. Y eso nunca sale de esa rueda uno porque son medios, no son fines. Y yo pensaba que era un fin. Bueno, me quedé ahí 30 y tantos años en Estados Unidos y ocurrió el evento inesperado de mi vida, que un cliente me dice, oye, queremos que vayas a Guadalajara, un cliente de California. Querían invertir acá y me dijo, queremos que vayas a Guadalajara y evalúes un negocio, podrías ir por 5 días. Me encantaba, dije yo, no sé dónde está Guadalajara. Lo único que yo conocía de Guadalajara es la canción Guadalajara en un llano, México en una laguna. Empecé a averiguar en internet dónde quedaba Guadalajara, hacia el norte de Ciudad de México, al sur de Ciudad de México, cómo era el clima, era febrero, y eso fue hace 12 años atrás. Vine por 5 días y el último día conocí a una mujer fantástica, tapatía, y créelo o no, un año y medio después nos casamos. Okay. Y A ver, a ver. así, Stop a las llamadas porque te me fuiste un poquito rápido. Y ahorita continuamos. Vamos a regresar al punto donde te quedaste, pero me interesa dos puntos de esta breve introducción que nos estás regalando. Primero, Peter Drucker pues, es una leyenda, ¿no? Todo el mundo estudió algún libro de él en algún momento, yo creo. ¿Tienes alguna anécdota o recuerdas alguna lección en esta época en la que te tocó, como dices tú, que te tocó ser su chofer y por ahí conviviste con él? ¿Hay algo que en un momento dado tengas ahí todavía presente? muchas, muchas cosas, porque Peter Drucker era ¿verdad? Un filósofo, le llamaban el gurú de los gurús. Él nació en Austria, Viena, en 1909 y falleció en Clermont en el año 2005. Él hizo clase hasta la edad de 92 años. Cuando él fue mi maestro, él tenía 85 y 86 años. Muchas anécdotas con él porque él seguramente no creo que se haya dado cuenta. Yo preparaba ese viaje de regreso de la universidad a su casa. Su casa eran 3 millas, era un viaje de 10 minutos, pero yo lo largaba a 20 porque me iba por las calles que tenían topes o bumps Ok. para manejar más lento y estar más tiempo con él en el auto. Es un privilegio. Él fue consultor del gobierno de Estados Unidos, fue consultor de Johnson Johnson, consultor de Toyota, del grupo Mitsui, etcétera, City, Banamex.
no Banamex, sino que Citibank en Estados Unidos y muchas otras grandes empresas. Entonces, era un tipo extraordinario y se le conoce como, le han dicho, lo han nombrado como el padre de la administración moderna. Él escribió casi 40 libros, de los cuales yo tengo aquí en esa segunda repisa, tengo creo que 32 libros de él, un par dedicados por él. Y yo me acuerdo que una vez le pregunté, Peter, ¿quién es el CEO o el Chief Executive Officer que tú más admiras? Y yo pensé que me iba a decir Alfred Sloan o alguien así. Y me dijo, esa es una buena pregunta para la clase, me dijo, así que te la voy a responder en la próxima clase. Entonces la próxima clase dijo, bueno, Roberto me ha preguntado de quién es el CEO que yo más admiro. Y él tenía la costumbre de cuando tú le preguntabas algo, de dar una respuesta muy larga de 15 o 20 minutos. Por eso que él cada cierto número de clase, él aceptaba preguntas, pero uno tenía que mandárselas anticipadamente. Y él decía, mándenmelas por escrito porque nos obligaba a pensar. Uno llega y habla, se le ocurre cualquier cosa y pregunta e interrumpe. Era tan valioso su tiempo que teníamos que escribir la pregunta y mandársela por lo menos una semana antes de esa sesión de preguntas y respuestas. Entonces, en esa ocasión, él dijo, bueno, imaginémonos qué ocurrió 5.000 años atrás, cuando se empezaron a construir las pirámides. Primero estaban los Step Pyramids. Y dijo, imagínense usted la pirámide de Keops, Chefren o Meserinos, cualquiera de esas tres. La superficie cuadrada, la base es una superficie cuadrada que equivale a 7,5 canchas de fútbol. Imagínate el espacio. ¿Cómo emparejar ese terreno y dejarlo perfectamente plano? Perfectamente, que no haya diferencia entre la esquina northeast y la esquina sur-west. ¿Cómo lo lograron? No tenían WhatsApp, no tenían radio, señas, 7,5 canchas de fútbol, un cuadrado es inmenso, tú no se alcanza ni a gritar. Entonces, ¿cómo lo lograron? Y la maravilla es de que esa pirámide, por ejemplo, la más grande, tiene 6 millones de piedras. Tenían que poner 28 piedras cada hora en promedio. Y eran bloques de piedra, eran bloques de 2,5 toneladas hasta bloques de 5 toneladas. Tenían que pulirlas, traerlas de la cantera que estaba a 500, donde estaba Asuán, de 500 kilómetros de distancia. Traerlas, pulirlas, toda la logística, alimentar a toda la gente que no podían trabajar todo el año porque cuando venía la subida del Nilo tenían que parar de trabajar. O sea, no eran esclavos, sino que eran gente que tenía un tremendo apego emocional con su trabajo. Y ese es un gran tema de investigación. ¿Cómo lograr el apego emocional de los trabajadores para con la empresa? Entonces, Pires nos hacía pensar en todo eso. Entonces dijo, al que yo más admiro es a Imhotep, porque Imhotep fue el constructor de las primeras pirámides. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo, si no hubiera estado perfectamente plano, ya la pirámide no habría durado 5.000 años, y van a durar quizás cuántos miles de años más. Están ahí perfectamente. Han soportado la inclemencia del tiempo durante 5.000 años. Y ellos tenían una restricción, que estaban construyendo contra el tiempo. Porque si el faraón se moría antes que terminaran la pirámide, el próximo faraón ya no iba a querer esa pirámide y a crear una nueva. Entonces me dijo Roberto, respondiendo a tu pregunta, al CEO que yo más admiro es a Imhotep. Esa fue su respuesta, fantástica. Y así como eso hay muchas otras anécdotas. Ok, muy bien. Bien, pues gracias. Y bueno, me decías, llegaste, como que se te hizo costumbre ir por una temporada y quedarte en tierras lejanas. Claro. ¿Cómo fue que conociste a esta mujer maravillosa? ¿Llegaste aquí a su negocio precisamente o No, fue? no conocimos de casualidad. A ver, En un platícanos desayuno. un poquito para conectar. Es que mira, la providencia divina tiene un plan para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces como que le ponemos dificultades al Todopoderoso, al universo, a las estrellas, como tú lo quieras nombrar, como que le ponemos dificultades y no nos preparamos. A mí me encanta la definición de suerte, que dice que la suerte es cuando la preparación
se cruza con la oportunidad. Si tú no estás preparado, no pasa nada. Las oportunidades pasan frente a ti, pero uno no las ve. Las ven otras personas y las toman otras personas. Y uno dice, mira la suerte de este tipo, y a mí no me tocó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo quedé viudo y yo dije, no me voy a cerrar al amor, yo me voy a abrir al amor. Porque yo dije, ¿cómo voy a vivir solo? Esto hace 12 años atrás. Después me preguntas qué edad tengo. Mira tú. Sí, ahorita vamos ahí. Yo sé que yo no tengo tiempo para perder. Y justo nos conocemos por varias casualidades que ocurrieron para que estuviéramos sentados en una mesa, en un hotel, en un desayuno. Y yo ya me iba de vuelta a Los Ángeles. A las 2, 3 de la tarde salía mi avión. Entonces yo también estaba un poco apurado. Nos conocimos, no pasó nada, pero después nos seguimos escribiendo porque la que es mi esposa ahora se dio un suelazo tremendo a la salida del hotel. Ella me quería ir a mostrar su negocio. Y ese suelazo, que fue un hecho fortuito, inesperado, provocó, porque yo me sentía culpable que la estaba apurando porque me tenía que ir al aeropuerto y no sabía qué tan lejos estaba el aeropuerto de donde estábamos. Estábamos en un hotel aquí en López Mateo. Yo me había alojado en el Hotel Presidente. Y por esa caída, fíjate que me dio su email, ella se tuvo que ir a atención médica de urgencia y ya un chofer me llevó al aeropuerto. A raíz de eso nos seguimos comunicando y como yo había quedado viudo recientemente, me dio tanto consuelo que terminamos casándonos un año y medio después y yo seguí viajando, pero no me vine de inmediato a vivir a Guadalajara. Ok. Roberto, yo te conocí en una oportunidad que igual como dices, que la vida nos dio, con el tema de la felicidad. Y de inmediatamente conecté porque es un tema que yo también, pues siento que tengo algo que hacer ahí en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vives? ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Cómo la experimentas? ¿En qué momento te empezaste a inclinar por ese tema? ¿Hubo un punto de inflexión en tu vida? ¿O siempre has pensado como has pensado ahorita, el estilo de vida, tu filosofía? Platícanos un poquito ahí cómo te empezaste a envolver en este tema. Yo no me había dado cuenta que tenía una filosofía de vida hasta que empecé a estudiar filosofía hace 11 años atrás. ¿Qué es lo que pasó? Yo me vine a Guadalajara hace 4 años, casi 5. Yo te conocí a ti hace 6, 7 años atrás o 6 años. Yo ahí recién empezaba a venir a Guadalajara. Y resulta que postulé a una universidad y me dijeron, usted tiene licenciatura en economía, tiene maestría. Pero solo tiene maestría. Y el tipo que me entrevistó, que era una persona de buen rango en esa universidad, me dio a entender, oiga, usted no tiene un doctorado. Salí de esa entrevista y dije yo, esto es lo que tengo que hacer, voy a hacer un doctorado. Y como me vine a México, dije, lo voy a hacer en México, como sea. Busqué por aquí, por allá, siempre uno encuentra una solución cuando uno tiene un propósito. Y ya vamos a hablar de qué es lo que es el propósito en la vida, que es como una ilusión, algo tan importante. Y fue así como hace 4 años yo entré a hacer un doctorado aquí en México. ¿Qué edad tenías hace 4 años? ¿Qué edad tienes ahorita? Y hace 4 años iniciaste tu doctorado. Ponerme así para que crean que tengo 62 o 63. Bueno, no importa, aquí todos nos quitamos la edad con la No, edición. yo tengo 81 años. Ahorita Es tienes 81. 81 años. Entonces hace 4, 76, 77. 77 años tenía cuando entré a hacer el doctorado, lo terminé a los 79 Uh-huh. y me sentí fantástico, ya tengo un doctorado, ya. Ahora tengo que buscar oportunidades. Pero a la edad mía, yo dije, tengo que ponerle la cereza sobre el pastel, tengo que hacer una diferencia con todos los que tienen doctorado, que tienen 45 años. Y se me ocurrió, fíjate, y por cosas de la vida nuevamente, como que las estrellas se alinearon y hubo una oportunidad para que a comienzos del año pasado yo postulara a una universidad en España, a la más antigua, que es la Universidad de Salamanca. Y dije, ¿por qué no voy a postular? ¿Por qué no? Y postulé para hacer un estudio postdoctoral en el tema de la felicidad.
específicamente en la ética aristotélica, que ya vamos a hablar de ella porque va así con la felicidad, con el tema de cómo podemos ser más felices en esta vida. Entonces propuse el tema, les pareció interesante y créelo o no, me aceptaron. Y así que fui en mayo a una entrevista, me tocó un tutor fantástico. Fuimos de turista en mayo del año pasado con mi esposa, tuvimos 18 días recorriendo España y por supuesto pasamos a la entrevista en la Universidad de Salamanca. Y ahí afinamos y acordamos de que mi estudio postdoctoral empezaba en septiembre y iba a estudiar ahí hasta noviembre del año pasado. Así que imagínate como que me iba a Disneylandia a pasar 3 meses. Partí solito, por supuesto, ya con mi mochila y llevaba un libro nada más y muchas ganas y mucha esperanza como si hubiera tenido 30 años. Eso fue hace un año, o sea, por Eso fue, menos, ¿no? O fue en este año, septiembre del año o sea, pasado, hace 6 meses, o sea, hace 6 meses. 80 años en España, viviendo la experiencia en una de las universidades más antiguas, que me imagino que toda una historia ahí, desde la arquitectura y la biblioteca, debe ser impresionante, ¿no? Claro, fíjate que la Universidad de Salamanca se fundó en 1218, justo 4 años antes que naciera Santo Tomás de Aquino, que es tan Uy, importante el monje agustino, del cual yo lo admiro mucho y hay grandes sí, historias sobre él, porque él logró un equilibrio, un ujú, balance entre la sí, cristiandad, la religión y la ujú, filosofía. La sí, filosofía antes no era aceptada antes de Tomás de Aquino ujú, y la ujú, Iglesia Católica ahora es tomista. sí, Entonces parto con toda mi ilusión a la Universidad de Salamanca, me alojo en un pequeño departamento que tenía una cama, una pequeña ujú, cocina, un refrigeradorcito, la ducha, y qué rico que tenía buen aire acondicionado, pero calefacción, porque ya en octubre empieza el frío y en noviembre, ¿para qué te digo el friazo que hay en Salamanca? Entonces me voy y ya como estudiante con mi mochila todas las mañanas llegaba a la universidad. Yo me alojé, tuve la suerte, fíjate, de que ujú, iba solamente por 3 meses, pero encontré alojamiento en el campus Miguel de ujú, Unamuno. El campus Miguel de Unamuno, ahí hay 2 edificios grandes y una gran biblioteca al medio. Está a la derecha el edificio de la Facultad de Derecho. Esta universidad partió con 2 carreras en 1218, con la carrera de Derecho y la carrera de Teología. O sea, Derecho es muy antiguo en la Universidad de Salamanca, que es una universidad pública fundada por Alfonso IX. Entonces, está en una punta la Facultad de Derecho y en la otra punta está la gran Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Economía y Administración y la Facultad de Filosofía. Ocupan el mismo edificio estas 3 o 4 facultades y al centro una gran biblioteca. Pero en algún momento, perdón que te interrumpa, Roberto, ¿en algún momento dudaste? O sea, ¿me voy a ir yo solo? ¿Voy a estar? O sea, o sea, ¿cuál es el motor detrás? Porque, o sea, hay personas que tienen la edad, el tiempo, los momentos y se la piensan por todo lo que tú quieras. Pero ¿qué bueno, pasaba por tu cabeza? ¿tú has ido alguna vez a Disneylandia? Sí, claro, claro. Bueno, esa sensación que tú sentías cuando estabas llegando a Disneylandia es la sensación que yo sentí cuando llegué a la Universidad de Salamanca y mi departamento, rodeado de juventud, puros jóvenes de 23, 25 años, los profesores todos de 50, 55, ya los de más edad de 60 años, y yo ahí en el comedor porque el hecho de alojarme en el campus mismo, que yo Sí. caminaba menos de 100 metros y ya estaba en la facultad. Imagínate tú, es algo increíble. El- Se llaman escuelas mayores, en vez de decirle dorms como en inglés o Ujú, ujú. dormitorios, se llaman Sí. escuelas mayores. Yo estaba en la escuela mayor de Cuenca y al lado está el casino de la escuela mayor de Oviedo. Y en el casino hay 80, 60, 90 muchachos almorzando al mismo tiempo. Yo hasta grababa esa algarabía, el bullicio, que era como reenergizarte, es empaparte de juventud. Entonces, ahora para ahorrar, porque la comida era buena, te digo, tenías todos los días elección de pollo, pescado y carne, y te sale 5 euros al día.
si compras un pase por 7 días. Si no compras el pase por 7 días, 5,75 €. Pero el desayuno y después la cena, yo me cocinaba en mi departamento, me preparaba un tremendo desayuno, iba a almorzar al Colegio Mayor de Cuenca, perdón, de Oviedo, pero en la tarde me preparaba algo para mí, ¿verdad? Entonces comía muy bien, tenía una tremenda pantallota de televisión en el escritorio, me llevé mi mini computadora, mi HP Mini, y un cable HDM1, entonces lo conecté al televisor y tenía ahí una pantalla gigante. Entonces era todo nuevo, todo excitement, todo. Sí, No sí, sí. sabes tú con la alegría que iba todos los días. Cuando iba a la biblioteca, era el primero que llegaba a la biblioteca, la abrían 8:30 de la mañana todos los días. Okay. Roberto, vamos a conectar aquí. Aristóteles, ya ves que tiene esta premisa de acto y potencia, ¿no? De lo que es el acto y potencia. Y la parte, yo siempre he asociado, quizás metafóricamente, porque no soy experto en filosofía, pero con eso me gustaría conectar esta parte de la potencia en lo cual se puede convertir algo que está ahí, este acto que existe como tal, viéndonos a nosotros como un acto, si hacemos esa comparación, si nosotros somos un acto, esa potencia de qué podemos llegar a ser, yo veo mucho en esto, en la esencia al menos de tu ejemplo y de muchas personas, obviamente, las posibilidades reales que existen de volver a sentir esos sentimientos de novedad, de, de, de involucrarte con la vida de una forma plena, ¿no? Plena y con júbilo, a fin de cuentas, porque yo te veo todavía tu sonrisa y te acuerdas y dices, híjole, ¿cómo no me queda aquí a la vuelta el fin de semana para volver a ir, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, tomando esto, qué tanto vives ahora ya, como bien dices, esta conexión con la felicidad? Siempre, me decías que apenas aprendiste que tenías una filosofía de vida, pero ¿cómo era tu vida antes y cómo es ahora, después de tener este conocimiento? Bueno, varias preguntas hiciste. Sí, 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 sí. No sé por dónde Pero, empezar. Te a cuento, la ver, vida es una sinusoide, no es una cosa directa para arriba, uno se tumba, se cae. Y siempre he pensado que si uno se cae 4 veces, tiene que levantarse 5 veces. Eso, primero que nada. El optimismo siempre te ayuda. Mira, Aristóteles tenía una frase fantástica que a mí se me grabó hace ya mucho tiempo. Aristóteles decía, somos lo que hacemos repetidamente. Por lo tanto, excelencia no es un acto, sino que un hábito. Y él escribió, se estima que escribió como 200 obras, pero hasta nuestros días no han llegado a más de 30. De entre todas las obras de Aristóteles que escribió sobre metafísica, zoología, física, ética, lógica, etc., a mí me ha traído la ética. A propósito, yo ahora soy profesor de ética en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Me postulé ahora en febrero y resulta que justo que necesitaban un profesor de ética y yo fui a estudiar sin saber, sin tener idea lo que iba a venir. Fui en septiembre del año pasado a estudiar la ética aristotélica a la Universidad de Salamanca. ¿Ves tú cómo el mundo, el universo, Dios hace que las cosas ocurran cuando tú las tienes aquí como un propósito? Entonces sí, él decía hábitos. ¿De qué se trata la ética? Y a mí me encanta esta clase de ética porque se trata de cómo vivir una buena vida. Sobre eso escribió Aristóteles. Él lo escribió en una obra en 10 capítulos o 10 libros, si quieres llamarlo. Entonces, los libros actualmente, por aquí yo tengo muchos libros, así que me es muy fácil tomar cualquiera, ¿verdad? Los libros actualmente los abrimos y los leímos de esta manera. sí. En ese tiempo, piensa tú, Aristóteles del siglo IV antes de Cristo, él fue alumno de Platón. Entonces, Aristóteles se leían como con un papiro, se abrían así los libros, de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. Y Sí. entonces el título era muy importante. Y la obra ética, el título es La felicidad es el bien superior o el bien superior es la felicidad. Ese es el título
de la ética de Aristóteles. Entonces, él nos enseñó un método de cómo poder ser más felices. Él dice que todo lo que nosotros hacemos en la vida lo hacemos persiguiendo algún bien, persiguiendo algún fin. Por alguna razón hacemos lo que hacemos todos los días. Y que esa es como una jerarquía de bienes o de fines, que es como una pirámide, y que al final arriba está lo que él llamó eudaimonia. La eudaimonia, muchos autores lo traducen como la felicidad. O sea, nosotros andamos constantemente en busca de la felicidad, pero no sabemos cómo buscarla, no sabemos cómo definirla. Todos tenemos una idea de la felicidad. Si tú le preguntas a 10 personas, oye, ¿qué es la felicidad? Vas a tener 10 respuestas diferentes. Entonces la ética no se trata de portarse bien o de ser bueno, sino que la ética se trata del origen de esa palabra. ¿Qué es lo que significa ética? Ética es una palabra griega que es ethos o ethos, E-T-H-O-S. Ethos significa madriguera en griego antiguo. Madriguera es donde se juntan los animales, la familia animal. Imagínate, pongamos un león, varias leones y los leoncitos chicos, los cachorros. Los cachorros adquieren hábitos dentro de la madriguera y los hábitos los aprenden de sus padres. Y así vamos por la vida de acuerdo con los hábitos que hemos adquirido, pero nunca nos hemos preocupado de cultivar los buenos hábitos. Todos tenemos buenos hábitos y tenemos hábitos que no son nada muy buenos, ¿verdad? Así es. Entonces yo creo que una vez al año, nosotros, ya sea para el día del cumpleaños, el día del padre, para la Navidad o para fin de año, nosotros deberíamos sentarnos y escribir en una hoja, aquí puse de Fernando, poner al lado izquierdo los malos hábitos y al lado derecho los buenos hábitos y cultivar los buenos hábitos. ¿Qué quiero decir con hábitos? Por ejemplo, la actitud. ¿Cuál es mi actitud? Yo sé que mañana a lo mejor va a haber una crisis, algo malo me va a ocurrir, sobre todo cuando estás en negocio o en el trabajo, algún problema voy a tener antes de las 11 de la mañana. ¿Cómo va a ser mi actitud? Mi actitud va a ser una actitud serena, voy a reaccionar incluso con humor a los eventos que la vida me traiga o que me tire, eventos exógenos que no dependen de mí. Entonces, si yo tengo en un papelito escrito en el espejo del baño de mi casa, actitud, me estoy recordando de que yo voy a tener una buena actitud. Voy a tratar a cada persona que conozca con respeto. A cada persona voy a dejar una huella y la voy a tratar como si fuera la persona más importante del mundo. Y no importa lo que ocurra, mi actitud va a ser una actitud serena, optimista. Y si me caigo, me levanto. ¿Cómo conectamos esto, Roberto, con... Actualmente parece que a la depresión hasta es una moda, ¿no? Anteriormente, y seguramente te tocó si estuviste en Estados Unidos, hay un libro más, ¿cómo se llama? Más Platón, menos Prozac, ¿no? ¿Te acuerdas que se puso de moda hace pues ya unos 20 años o más? Que venía esta crisis de depresión quizás ligada al consumismo, quizás a las anfetaminas que en un momento dado no estaban recetadas y todo el mundo empezaba con esta euforia en los 70s, 80s. ¿Cómo hoy has vivido esta experiencia de que las personas, quizás por las famosas pantallas negras estas que nos venden una falsa idea, pero pues ya es muy constante decir es que estoy deprimido, estoy deprimida sin razón de un suceso real, de una pérdida o una deficiencia de serotonina, ¿no? Entonces, ¿cómo está ese balance? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu percepción? Sí, mira, desgraciadamente la psiquiatría y la psicología por más de 100 años se han enfocado en la enfermedad mental y han estudiado, investigado, hay 100 papeles, miles de papers, quiero decir, no papeles, Sí. papers, documentos escritos y libros escritos sobre las enfermedades de la mente. Pero poca gente se ha preocupado. Yo creo que el primero es Martin Seligman, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Pensilvania, que en los años 80, fines de los 80, él dijo, en verdad, estamos equivocados los psicólogos. En vez de preocuparnos en la mente enferma, concentrémonos en la mente sana. ¿Cómo podemos hacer que la gente sea más feliz? Y él es el padre de la psicología positiva.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nadie se ha enfocado en lo que enseñó Aristóteles, que son los hábitos que hacen que te conduzcas de cierta manera en tu vida. Ya te nombré un hábito, la actitud. Tomemos otro, los modales, respeto y cortesía. ¿Dónde nos han enseñado modales? Quizás en nuestras casas, nuestros padres, la generación mía especialmente y la de mi padre, la de nuestros abuelos, pero ya como que está como pasado de moda hablar de modales. Los modales son muy importantes porque siempre que interactúan dos seres humanos, por ejemplo en el hogar, el esposo y la esposa, el padre y los hijos, los hermanos, están interactuando, se están moviendo físicamente en un espacio reducido. ¿Y qué pasa cuando dos metales están en movimiento, uno hacia arriba y otro hacia abajo? Oye, se genera calor. Claro. ¿Y qué hace el mecánico? El ingeniero mecánico pone aceite para que no saltan chispas y El suavizar. lubricante, ¿no? Es un lubricante. Entre los seres humanos, nosotros debemos aprender eso, de que el lubricante en las relaciones entre nosotros es ese lubricante que son las palabras por favor, gracias, ups, disculpe, perdón. Esos son los lubricantes entre los seres humanos. Entonces, si nosotros tenemos modales, por ejemplo, ve tú los modales que tenemos cuando manejamos. Maneja por López Mateo y trata de meterte a López No, Mateo cuando vienes de una lateral. Es no, casi no. imposible. Yo cuando recién llegué aquí, después de vivir como 36 años en Estados Unidos, me quedaba parado esperando que alguien me dejara entrar. Y mi Puede esposa ser. me dijo, no, me dijo, tienes que meterte, así. Sí. Y yo al principio paraba en todos los stop sign para que el cuerpo se mueva, porque los policías en Estados Unidos, si el cuerpo no se mueve, no hiciste stop. Sí. Entonces me decían, no, te van a chocar por atrás, ten cuidado. Entonces he aprendido a manejar con pocos modales, con poca cortesía. Pero eso, si nosotros nos contagiáramos todos como sociedad, con buenos modales, con respeto y cortesía, tendríamos una sociedad mejor. Entonces yo lo que le digo a mis alumnos en clase, mira, la tarea para mañana, yo hago clases miércoles, jueves y viernes ahí en la Autónoma. Le digo, la tarea para mañana, yo quiero escuchar 3 actos de cortesía que ustedes hayan hecho entre hoy y mañana. Y todos los días tenemos que hacer mínimo 3 actos de cortesía. Y si nosotros lo practicamos todos los días, los hábitos, Fernando, son como el músico. Yo comparo con la música porque a mí me gusta tocar violín, ¿ves? Entonces, mientras más practicas, te haces mejor como músico. Mientras más practicas los hábitos de buena conducta, de buena relación social, primero en tu hogar, con tu familia y luego con la gente que te rodea, en tu trabajo y con la sociedad en su conjunto. Si nosotros practicamos hábitos de buena conducta, tenemos buena actitud, hábitos de modales, respeto y cortesía, y practicamos, yo tengo una docena de hábitos que adapto lo que enseñó Aristóteles a la realidad del siglo XXI. Ya te nombré 2, te nombré la actitud y te nombré los modales, respeto y cortesía. Hoy está de moda el estoicismo. Parece que tuvo un resurgimiento que pues yo lo veo más como una filosofía más de la razón, más objetiva, más crítica y en ocasiones, al menos de lo que he leído, no sé, de Marco Aurelio o por ahí de Séneca, incluso me parece a mí, en lo personal, a veces fría, porque es un pensamiento crítico racional como determinista hasta cierto punto, pero también promueve mucho este desapego quizás del oriente, ¿no? De que no te enganches, de no te me vayas al pasado, no te me vayas al futuro. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo conectamos esta filosofía aristotélica que realmente, como bien mencionas, pues Aristóteles sentó toda una base de estudio que todos estos emperadores romanos pues, acudieron primero a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Oh, mira, bueno, para empezar por Sócrates. Sócrates es el padre de la filosofía occidental. Antes que él estuvieron los presocráticos que existieron 200 años antes. Ahí está la escuela milesiana de Tales de Mileto, la escuela pitagórica, etcétera. Fueron una serie de filósofos que se preocuparon de los fenómenos de la naturaleza. Ellos empezaron a explicar por qué sale el sol en la mañana, por qué se oculta en la noche, por qué es eso. No es fenómeno de los dioses. Empezaron a cuestionar. Y empezaron a pronosticar incluso eclipses
incluso está la escuela atómica, donde ellos definieron como por primera vez, dijeron que el átomo significa sin división en griego. Ellos Sí, descubrieron el átomo por la pura razón. Imagínate, te estoy hablando del siglo VI antes de Cristo. sí, Sócrates del siglo V, él era un filósofo callejero que dentro de sus alumnos, de esos alumnos de él salieron varias escuelas. Una escuela fue la de Antístenes, la de Arístipus, los siriánicos, los cínicos, y una escuela que empezó un poco después fue la escuela estoicista, que la fundó Zenón de Citium 3 siglos antes de la era cristiana, y continuó hasta la caída del Imperio Romano. O sea, esa sí, escuela duró muchísimos años. sí. Floreció la escuela estoicista bajo el Imperio Romano y floreció empezando por Séneca, que es contemporáneo con Cristo, y hubo un filósofo estoicista que es el que más dijo, no escribió, pero sí hay un escrito, hay lo que él escribió que se llama el Inquiridión, que se llamó Epictetus o Epictetus. Epictetus tuvo un alumno que se llamó Arriano. Arriano después fue un oficial en el Imperio Romano, fue un hombre muy distinguido y político, pero él escribió. ¿Y qué escribió Arriano? Escribió las enseñanzas de Epictetus. ¿Y qué son las enseñanzas de Epictetus? Más o menos lo que enseñó Aristóteles, pero cosas prácticas. Esa es la gran, y por eso que está de moda la escuela estoicista, porque era muy práctico. Es lo que se llama en filosofía la frónesis, que es la combinación de la teoría con la práctica aplicada. Eso significa frónesis, Bien. viene del griego antiguo. Ese término lo acuñó Aristóteles, bien digo. Entonces los estoicistas fueron muy prácticos. Ellos decían, oiga, si a usted le va bien en la vida y tiene su autito y va a trabajar en el auto, haga de vez en cuando ensayos de pobreza. Diga una vez a la semana, vaya a su trabajo en camión, a ver cómo le va, para que aprecie lo que nosotros tenemos, porque lo que ya tenemos era un sueño solo años atrás. Entonces, dentro de los filósofos estoicistas se destacan Séneca, en primer lugar, que él escribió mucho sobre el manejo de la ira y la rabia. Séneca decía que la ira es insanidad temporal. ¿Cómo controlar la ira? Eso es otro de los hábitos para ser más feliz en esta vida. Y yo también tomo muchos de los hábitos que predicaba Epictetus, que entre paréntesis fue un esclavo, pero un esclavo súper inteligente y logró su libertad gracias a la sabiduría que él tenía y el alto coeficiente intelectual de Epictetus. Y después está, por supuesto, el emperador Marco Aurelio, aquí Marco Aurelio decía, somos lo que pensamos todos los días, así que cuidado con los pensamientos, que ese es otro hábito de cómo manejar tus pensamientos. Sí, que conecta mucho con la frase que nos comentaste de Aristóteles, ¿no? Que te conviertes en lo que repites y se Claro, convierten en hábitos. O sea, básicamente es el mismo mensaje, ¿no? O sea, cuida tus actos, que tus actos te convertirás, por decirlo de alguna forma. somos lo que hacemos todos los días, eso es. Y hacemos nosotros de acuerdo con nuestros hábitos, y por eso que ojo con los malos hábitos. Yo diría que el primer acto al levantarte de la cama debería ser el de la gratitud. Ese es un hábito poderosísimo, fantástico. Si eres católico, si eres cristiano, al poner un pie, al salir de la cama, di gracias Dios mío, gracias por esta vida que me toca vivir. Gracias por la linda mujer que tengo, gracias por el esposo que tengo, gracias por los hijos que tengo. Dar gracias a Dios es un mensaje que tú estás elevándolo como oración, pero es un mensaje que tú le estás mandando a tu subconsciente, ¿verdad? Que es como el iceberg, que la parte de arriba es la que vemos, la mente consciente, pero debajo está la gran parte del iceberg, que es tu mente subconsciente. Le estás dando gracias por la vida que tiene. No te estás quejando. Al contrario, estás dando gracias por los dones que Dios te ha dado y por los bienes que ya tienes. Ese para mí es el primer hábito. Después sigo con la actitud, después sigo con los modales, después sigo con, qué sé yo, el propósito, que es algo que podemos hablar en un momento más. Roberto, ¿cómo es tu estilo de vida? Hoy también, como bien decía, los papers, estos artículos científicos, investigaciones, nos han traído a la mesa el hecho de que a veces
las emociones son las que nos enferman, ¿no? El estrés, más incluso que a veces la ingesta, ¿no? Hay personas que yo he visto, a lo mejor son excepciones, no lo sé, pero que son muy felices, están muy contentas, se mantienen muy ocupadas. Veo por ahí, de repente comparto muchas cosas con Jodorowsky, que tiene 92, 93 años. Hay personas que aun cuando sus hábitos alimenticios no son los más deseados, su actitud, el mantenerse ocupados, tal cual lo que estás diciendo, conectados con propósitos, pareciera que esta mentalidad los cubre y los mantiene bien. ¿Tú cómo balanceas tu estilo de vida? Me queda claro que la actitud te mantienes ocupado, la mente, el conocimiento, el compartir el servicio y todos estos hábitos positivos. ¿Cómo abrazas todo lo demás? Mira, hay otro hábito que yo tengo una lista de 12 hábitos, así que podemos Ok, hablar vale. muchísimo, pero vamos a concentrar en 3 o 4 nada más, digamos, como para que se nos queden. Un hábito muy importante es el propósito en la vida. Si tú no tienes un propósito, no tienes un norte, no sabes para dónde va. La vida te va empujando por un lado y de repente surge otra cosa, para allá va, y después para allá, y después para acá, pero no tenemos un propósito. Para mí fue un propósito obtener un doctorado. Ya, lo logré. Bueno, ¿y cuál es mi nuevo propósito? A ver si puedo hacer un estudio postdoctoral. ¡Pum! Resultó. Ahora dije yo, bueno, ¿y cuál es mi nuevo propósito? Yo quiero hacer clase en una universidad de prestigio en Guadalajara, en México. Y afortunadamente, ¡pum! Postulé en febrero y en mayo me contestaron, un proceso muy largo, me contestaron que sí y me dijeron, usted hace clase de ética. Yo dije, Dios mío, qué felicidad más grande. O sea, ya tengo ese propósito. Entonces Sí. ahora es transmitirle y mi misión, y yo les dije a los alumnos, a mí me tocó alumnos de arquitectura, porque la Universidad Autónoma de Guadalajara obliga a todos los que egresan de esa universidad y estudian medicina, dental, ingeniería o derecho, o la carrera que sea, a que tomen 3 clases. Una es ética, otra es lógica y otra es antropología filosófica. Yo enseño ética. Y este cuatrimestre me correspondió a alumnos de arquitectura. Y les dije a mis alumnos en la primera clase, yo los voy a transformar a ustedes. Ese es mi challenge, ese es mi desafío, ese es mi propósito, mi misión al aceptar esta clase. Transformarlos a ustedes en seres extraordinarios, en seres únicos. Ustedes van a ser personas extraordinarias. El cuatrimestre empieza en mayo, termina en agosto. Así que tengo solo 4 meses para transformar la vida de ustedes a través de los hábitos. Esa es la fuerza que tienen los hábitos, porque nosotros los hábitos forman tu carácter. El carácter, carecen es la palabra en griego. Carecen significa marca, es una marca, es un tatú, es como escarbar profundamente. Y si yo escarbo, llego a mi alma. Y en mi alma está mi carácter. Entonces yo les digo, todos ustedes van a salir con los mismos conocimientos, salen de la misma universidad y van a ir a trabajar, asumiendo que todos ustedes fueron a un mismo trabajo en un sistema justo. Va a haber que hay algunos que después de un tiempo van a destacar y van a progresar. Otros se van a ir quedando y otros van a progresar incluso más rápido. ¿Qué hace la diferencia? Es el carácter de los individuos. Y el carácter, o carecen, se forma a través de los hábitos. Eso es en esencia lo que enseñó Aristóteles. Todo lo demás es términos filosóficos, medios complicados, pero se reduce a eso, y eso es la vida. Entonces uno tiene que enfocarse en esos hábitos. Y yo ya te mencioné la gratitud, la actitud, los modales, y te estoy nombrando otro, propósito. Si uno no tiene un propósito, es como una veleta que va en un laguito, que anda hay vientos para allá, vientos para acá, y te llevan de un lugar a otro. El propósito es como la ilusión. Imagínate tú cuando tú estabas enamorado por primera vez a los 15, 16 años. Eso es tener una ilusión, eso es tener un propósito. Y de eso es muy poderoso en la vida de nosotros. Cuando no tenemos un propósito, no tenemos un norte y no sabemos dónde vamos. Y si no tengo un propósito, tengo que inventarlo muy pronto. Y para inventarlo, la pregunta que me tengo que hacer es una pregunta socrática.
¿para qué soy bueno yo? ¿Para qué soy bueno yo en forma natural? ¿Soy bueno para comunicarme? Bueno, por ahí me tengo que ir. ¿Soy bueno para los números? Me voy a ir por el lado de la contabilidad o de las finanzas. Okay. ¿Te fijas tú? Eso es. Sí, ok. Roberto, ¿cómo piensas de estas partes hedonistas, efímeras, de las búsquedas de placer inmediato? O sea, ¿qué tanto es bueno? ¿Qué tanto hay que reservarse? Por ahí alguna vez escuché, no sé si fue un judío, o que ellos tenían mucho esta filosofía de mejor, de sacrificar el placer inmediato para un logro más grande, ¿no? Para un beneficio mayor. Mira, eso del hedonismo es muy, muy antiguo. Viene del siglo IV antes de Cristo, diría yo, siglo V. Sócrates tuvo varios alumnos, algunos muy distinguidos como Xenofón, que esa es otra historia muy interesante. Otro, su alumno más distinguido, por supuesto, y más conocido, fue Platón, que creó la primera universidad para mí, que fue su academia. Y a su vez, dentro de los alumnos más distinguidos de Platón, se destaca Aristóteles, que creó también su propia universidad, llamémoslo así, que la llamó Liceum, porque él se instaló donde había un templo al dios Licio, Apolo Licio, por eso se llamaba Liceo. Okay. Entonces, dentro de los alumnos de Sócrates hubo dos bien interesantes. Uno se llamó Antístenes y el otro se llamó Aristippus. Antístenes creó una escuela que era un extremo, que se llamaban los cynics o cínicos, no con el concepto de cínico actual, sino que cynics porque se reunían en un lugar que se llamaba Sinos Arges, en un gimnasio. Se reunían afuera porque eran gente que no tenía ningún medio. Él, Antístenes, predicaba de que la verdadera felicidad estaba en no tener nada, absolutamente nada. No teniendo nada, no tienes por qué preocuparte, no tienes que estar cuidando que te vayan a robar o que algo te vaya a pasar, porque nadie se va a interesar en quitarte lo nada que tienes. Y esa escuela inspiró a las órdenes religiosas después en los monasterios. Ponte tú la orden de los franciscanos de 1209, siglo XIII. 1209, después en 1216 viene la orden de los dominicos. En 1244 se crea, fíjate la Iglesia Católica cómo se ha transformado, cómo en 44 años crea 3 órdenes religiosas en el siglo XIII, como reacción a lo que estaba ocurriendo y se corrige, ¿no? Hasta que después más adelante va a venir el concilio de Trento en el siglo XV. Pero volviendo a los cínicos, ellos crearon esta escuela que esa era la verdadera felicidad. Y como opuesto a él, un compañero de clase, llamémoslo así, con Sócrates, que se reunían en la calle, que es Aristippus, crea la escuela siriánica. Y la escuela siriánica es la primera escuela hedonista que decía la felicidad, la verdadera felicidad está en echarte una buena cerveza, tomar buen vino, buenas mujeres, la fiesta. Esa es la verdadera felicidad. Y hubo un filósofo que se lo tomó muy en serio, que fue, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar ya el nombre de la escuela del jardín, de Epicuro. Epicuro es medio hedonista, algunos lo asemejan un poco con los hippies, que él tenía una escuela del jardín, donde él decía que la felicidad era la ausencia de dolor, ausencia de dolor en el alma, ¿no? Que él lo llamaba ataraxia. Entonces, el hedonismo es una cosa que existió a través de la historia. Y a veces nosotros pensamos que lo que ocurre ahora es terrible, pero así ha sido toda la vida. Así es. Entonces, en el medio de estos dos extremos de escuela, los cínicos que eran austeros totales, Diógenes, el más conocido, que se fue a vivir en un barril, y de ahí el Chavo del Ocho se inspiró en su obra, claro, vivía en una vecindad de la caridad del vecindario y de la escuela siriánica. Entre medio de estas dos, en el medio se sitúa la escuela estoicista de Zenón de Citium, que es de la misma época también, pero que no progresó tanto durante los primeros 300 años. Después sí, bajo el Imperio Romano prosperó grandemente la escuela esta de Zenón de Citium. Okay. ¿Qué podemos compartir para las personas que nos estén viendo? De forma práctica, ¿cuál sería tu consejo
para iniciar, vamos Mira, a fundar, porque no tenemos aquí los 4 meses para transformar a todo el mundo, pero sí podemos eh, brindarles un mensaje, ¿no? Primero yo creo que primero entender la verdadera felicidad y quizás cómo inicio, ¿no? Por dónde voy, porque voy, trabajo, está la vida, me aturde, las expectativas, el bombardeo publicitario de tantas cosas, los conflictos, esta parte de, yo creo, de la inmediatez, que después ya no hay compromiso y ya me lavo las manos y ya mejor no quiero ningún esfuerzo, ¿no? mira, los estoicos, y para responder tu pregunta, nos enseñaron que una cosa muy importante en la vida, de aplicación actual y a través de toda la historia, es que hay eventos que podemos controlar, hay situaciones que podemos controlar y hay situaciones que están totalmente fuera de nuestro control. Y sufrimos porque las cosas no ocurren como nosotros queremos que ocurran, como las planificamos. Y en la vida rara vez las cosas ocurren como tú quieres que ocurran. Entonces, esas son las cosas que no tenemos control. Eso le llamaban los estoicos la dicotomía del control. Entonces, yo tengo que enfocarme en lo que yo puedo controlar, más que en lo que está fuera de mi control. Porque lo que está fuera de mi control me va a hacer sufrir. Pero si yo trato de perfeccionarme haciendo mejor cada vez en lo que está bajo mi control, yo voy a prosperar muchísimo más. Entonces, resumiendo esta conversación, porque fíjate que ya se nos vamos acercando a la hora de conversación, ya han pasado Sí, sí. 50 minutos, te diría, primero es la gratitud. Todas las mañanas, apreciemos mañana en la mañana, nosotros o esta noche, sentémonos a la orilla de la cama y digamos, gracias Dios mío, gracias Señor, gracias universo, por esta linda vida que me toca vivir. Ya me estoy transmitiendo un mensaje que estoy contento, que es una linda vida la que estoy viviendo. Gracias por lo que ya tengo, porque lo que ya tengo era solo un sueño unos pocos años atrás. Eso es lo primero, la gratitud. En segundo lugar, decir, ya, yo mañana voy a amanecer con una actitud diferente. Y si yo tengo mala actitud, finge. Hazte el tonto, hazte eso a ti mismo. Pero de tanto fingir y todos los días, se te va a hacer un hábito de tener una actitud positiva. Llegas a trabajar y el tipo que está al lado de tu oficina te carga porque es un tipo tan desagradable. Yo a ese tipo ya no lo voy a ver desagradable. Él debe tener algo bueno que yo no he visto. Mi actitud va a ser positiva. Yo voy a ser una persona dulce como la miel y no una persona amarga como la hiel. De aquí en adelante me propongo eso. Voy a tener una actitud fantástica. Pareciera que todos los seres humanos tenemos una antena en la cabeza que transmitimos en cierta frecuencia. Hay gente que transmite problemas, transmite dolores, que le duele aquí, le duele allá, le duele todo el cuerpo. Pasan hablando de sus dolores. Y hay gente que transmite positivismo, ser feliz. Yo soy optimista, a mí me va a ir bien. Aunque te esté yendo, como dicen en México, eso lo aprendí en Ciudad de México, de la patada no importa. Yo voy a ser optimista. Esa va a ser mi actitud. Tercero, empecemos hoy día mismo. Ahora, en cuanto termine este programa, voy a empezar con modales, con respeto y cortesía. Mis modales van a ser los de un caballero, que eso es de la cosa antigua, ¿verdad? Modales de un caballero. Voy a llevar a mi esposa al mall y yo voy a dejar el auto, lo voy a estacionar en la puerta del mall, bájese, mijita. Y voy a tener siempre un buen libro que a mí me interesa leer en el auto o en la camioneta o en lo que sea. Voy a tener un buen libro, cosa que le digo a ella, mira, tómate tu tiempo y nos juntamos en el café que está ahí a la entrada del mall, ahí yo te voy a esperar y tú tienes tu buen libro. Y la hace feliz, las mujeres necesitan espacio, necesitan tiempo y déjala sola que ella vitrinee, no ande encima de... A eso me refiero con modales. Empecemos por los modales en la casa y jamás des un grito en tu casa. Di, eso es un pecado mortal, es un atentado contra mi felicidad el gritar. Yo ya no voy a gritar nunca más. Cuando vaya a gritar me tapo la boca. O sea, esos son modales, respeto y cortesía. Y voy a conducir y alguien va a pasar, alguien lo voy a dejar entrar. Cuando vea que el de adelante pone el señalizador de viraje que se va a cambiar de pista, lo voy a dejar que se cambie de pista. No lo que me pasa ahora, que yo pongo las luces de que voy a girar a la derecha y el que viene atrás se apure y el demás atrás y no me dejan pasar, ¿verdad? Esos Sí. son las pequeñas cosas que hacemos toda la vida, cada día,
es lo que hace quién somos. Eso empieza a transformar nuestro carácter. Y tengamos presente que hay cosas que controlamos, cosas que no controlamos, la dicotomía del control. Yo me voy a enfocar en lo que yo controlo. Mi actitud, yo sí la puedo controlar. Mis pensamientos no. Los pensamientos tienen vida propia y son terribles. Acuérdate de lo que dijo Buda. Buda dijo, ni tus peores enemigos te pueden causar tanto daño como tus propios pensamientos. ¿Qué frase más sabia? Los pensamientos son peligrosos y van como espiral hacia abajo. Y tenemos que sacar los malos pensamientos de raíz de la mente, así como sacamos la maleza del jardín. Entonces, te dejo con un pensamiento final. Il dolce far niente. Los italianos tienen una costumbre fantástica que le llaman il dolce far niente, que es la dulzura de no hacer nada sin sentir culpabilidad. Es tener una cita con uno mismo, es salir a andar en bicicleta sin rumbo fijo, escuchar la música que te gusta una y otra vez, es salir de la oficina o del trabajo, pedir permiso un ratito, 10 minutos, bajar, ponerse debajo de un arbolito, sacarse los zapatos y comerse un helado y disfrutarlo. Eso es el dolce far niente. Seamos personas dulces, como dije, como la miel y no personas amargas como la hiel. Roberto, eternamente agradecido, se siente realmente tu propósito, lo irradias. Entonces, antes de cerrar el programa le puse pensamiento vivo porque creo que realmente nuestra vida puede llegar a ser un legado. Y hay una palabra que le hago a todos los invitados y con eso cierro. Y me gustaría hacértela obviamente a ti también y es, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Qué curioso. Fíjate que como para fin de semestre tienen un assignment mis alumnos, una tarea. Y la tarea le dijo, escojan una de 3 preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cómo quieres ser recordado? La segunda es, ¿a quién tú más admiras y por qué? ¿A quién tú más admiras y por qué? Y hay otra tercera pregunta que es más de ellos, que corresponde a ellos, pero estas 2 primeras son importantes. ¿Cómo quiero ser recordado? Yo quiero que cuando la persona que limpia los baños en un restaurante donde yo fui el domingo pasado, estaba limpiando los baños y entro al baño y le digo, buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Ah, María, qué gusto conocerla, yo me llamo Roberto. Que tenga un lindo día. Tú dejas una huella en esa persona. La trataste como si fuera la persona más importante del mundo. Al tratarla así, te mandaste un mensaje a ti mismo de que tú ya tienes enraigado dentro de tu alma los modales, respeto, cortesía. Eso es, de que tú saludas a una persona que no conoces. Y si no tienes para darle al que está en la calle pidiendo, no importa. Pregúntale, perdón, ¿cómo se llama usted? Se llama Juan, qué gusto conocerlo, Juan. Me llamo Roberto, me llamo Fernando, me llamo Teresa, qué sé yo. O sea, dejar una huella en cada persona que toma en contacto contigo. Así que te he recordado yo por cada una de esas personas que tomaron contacto conmigo durante mi vida. Gracias, Roberto, excelente mensaje. Y bueno, pues te agradezco mucho ahora sí que el tiempo de esta entrevista. Creo que vamos a poder dejar por ahí una semillita quizás sin ninguna intención, sin comportarnos como maestros, simplemente siendo seres humanos tratando de experimentar esta vida. Te agradezco mucho. Contagiemos a toda la sociedad con nuestra alegría, con nuestras ganas de vivir, con nuestro propósito. Muchas gracias por tu invitación, muy amable. Muchas gracias, Roberto, que tengas un excelente día como siempre. Adiós. Gracias.